preparamos para oír la palabra del Señor en este día. Como hacemos siempre, vamos a recordar muy rápidamente lo que hablamos en la enseñanza anterior, donde Dios nos ha ministrado a todos a través de la palabra de Dios, donde estamos aprendiendo a través de la Biblia cosas muy interesantes. En el capítulo anterior vimos acerca de los 12 espías que por pedido del pueblo Dios autorizó a que vayan a hacer inteligencia en la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Hasta este momento el pueblo iba avanzando bien, podemos decir, desde que salieron de Egipto iban en camino a la tierra prometida. Pero a causa del mal informe de 10 de los 12 espías, el pueblo entró en una confusión, en una duda y en una incredulidad, y como consecuencia de sus malas acciones del pueblo, de sus malas decisiones, Dios dictaminó una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? La sentencia era que 40 días los 12 príncipes hicieron trabajo de inteligencia en la tierra prometida. Por cada día un año iban a andar dando vuelta por el desierto. O sea, por cada día un año. Entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios? 40 años el pueblo de Israel iba a andar por el desierto. Cuando ya estaban a un paso de la promesa, ya estaban a un paso de alcanzar la bendición de Dios, a causa de sus malas acciones, Dios le dijo que 40 años más van a andar por el desierto. Toda esa generación mayor a 20 años moriría en el desierto, en ese peregrinar de los 40 años. Entrarían solamente de esa generación Josué y Caleb, más todos los menores de 20 años. Entonces, ¿cuál fue la orden de Dios? Volveos. Estaban yendo, estaba ahí la tierra prometida, pero Dios, ¿qué le dice? Volveos, camino mal rojo, de donde habían salido. Y hemos eso analizado a través de la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a que no seamos como los israelitas, que avancemos, retrocedemos, dando vuelta, sino que con nuestras buenas actitudes podamos alcanzar la promesa de Dios. Dijimos que nosotros con nuestras malas actitudes podemos retrasar el propósito de nuestras vidas e incluso podemos salir fuera del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios con esta generación es que toda esa generación entre a la tierra de Canaán. No entraron directamente. Y los que entraron 40 años después. ¿Me entiende? Nosotros con nuestras malas decisiones y malas actitudes podemos o retrasar el propósito de Dios, o incluso podemos hacer que el propósito de Dios directamente no se cumpla en nuestras vidas, y lo hemos plasmado aquí en la palabra del Señor. Por eso consejo: sepa tomar buenas decisiones, siempre consulte con Dios, tenga buenas actitudes, sea sabio en cada caminar, en su caminar, en cada paso que da, en cada decisión que tome, sea sabio en el temor del Señor, consultando con Dios, viviendo conforme a la palabra, buscando la guía del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 15, nos metemos ya ahora. Capítulo 15 habla acerca de leyes sobre las ofrendas. Por lo menos mi Biblia tiene ese título: leyes sobre las ofrendas. Pero no me voy a detener acá en este capítulo. Nosotros leemos ahí en la palabra de Dios que todas esas ofrendas, distintos tipos de ofrenda que Dios habla, el pueblo debería presentar ¿cuándo a Dios? Cuando llegue a la tierra prometida. Cuando lleguen a la tierra prometida, es ahí donde deberían presentar estas ofrendas. Dije, no me voy a detener, ¿por qué? Porque ya todos estos tipos
de ofrenda que usted está viendo, ya lo hemos analizado en el libro anterior de Levítico. Ya analizamos, ya estudiamos todas esas leyes, incluso algunas de estas leyes también ya lo vimos, ya también el libro de Éxodo, ya lo vimos. Entonces no vamos a redundar en el mismo tema, sino que vamos a pasar para adelante. Y ahora vamos a Números capítulo 16, vamos para adelante, vamos para Frenchy, dice el pastor presidente. En este capítulo 16 habla acerca de la rebelión de Coré. Coré era un descendiente de Leví. A ver, Jacob, que luego se llamó Israel, de él descienden las 12 tribus. Una de las 12 tribus era la tribu de Leví. Nosotros vimos en este libro que de Leví vienen 3 familias muy numerosas que cumplen un rol importante dentro del servicio de Dios. Eran los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Esos 3 eran los que acampaban alrededor del tabernáculo de reunión. Lo que me está siguiendo la enseñanza, saben, estoy hablando de los 3 hijos de Leví. Leví tenían 3 ramas: los coatitas, los meraritas y los gersonistas. De los coatitas, ellos tenían un gran privilegio de ayudar a los sacerdotes en las cosas santas del Señor. Hemos visto que para los meraritas y los gersonistas, en su momento, Dios hizo que se le provea de carros y de bueyes para que trasladen las cosas. Los levitas tenían que encargarse del traslado del tabernáculo, que pesaba muchos miles de kilos. Pero a los coatitas se les dio el privilegio de que ellos carguen al hombro. Por eso no se le dio en su momento ni bueyes ni carros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa de la proposición que estaba en el lugar cerrado en el santuario del tabernáculo, ellos deberían transportar esas cosas a hombros, no por carro, no por animales, sino a hombros. Era una bendición que tenían los coatitas de trasladar las cosas santas del tabernáculo de reunión. Pero ¿qué pasó? Coré. ¿Coré de quién descendía? Coré descendía de los coatitas. Yo quiero que me entiendan, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando. Los coatitas, repito, eran los que tenían la responsabilidad de cargar con las cosas santas del santuario, del tabernáculo de reunión. De esos coatitas, uno de esos príncipes que tenía esas tribus era Coré. Coré, no conforme con el privilegio que Dios le había dado, repito, Coré, no conforme con el ministerio que Dios le había dado, no conforme con el privilegio que Dios le dio de trasladar las cosas santas, santísimas de Dios, no conforme con eso, lo que hace Coré es ambicionar el sacerdocio de Aarón. De eso se trata la rebelión de Coré. ¿Qué es lo que hizo Coré? Coré quiso estar a la misma altura ministerial que Aarón. Él pensaba que si Aarón podía ser sacerdote de Israel, ministrar en las cosas santas de Dios, él también se sentía capacitado como para trabajar en el mismo ministerio que Dios le dio a Aarón. De ahí nace esta desobediencia, de ahí nace esta rebeldía en contra de Moisés y en contra de Aarón. Tampoco voy a detener mucho en este capítulo hoy, me voy a detener en el que sigue. ¿Por qué no me voy a detener mucho en el capítulo 16? ¿Por qué? Porque ya hablamos bastante en los capítulos anteriores, el 11, el 12, el 13 y el 14, acerca de personas que se rebelaron contra Moisés, de personas que se rebelaron contra Aarón, que lo desobedecieron. Entonces, esta es casi la misma película, por decirlo de alguna manera, pero con distintos actores, nada más. Por eso no quiero profundizar, o si no, vamos a decir casi todo lo mismo que ya dijimos en capítulos anteriores. ¿Me está entendiendo? Cambian los actores. Ahora el actor es Coré. El capítulo anterior que se reveló, María. ¿Quién
en la anterior, los extranjeros. Entonces, no voy a profundizar. Sí, decirles y hablarles un poquito acerca de las malas influencias. Lo malo, valga la redundancia, de las malas influencias. En el capítulo 11 habíamos hablado como los extranjeros que, por ejemplo, los egipcios que salieron con Israel de la tierra prometida, de la tierra de Egipcio, salieron extranjeros con ellos. Y en el desierto también se le colaron, por decirle a algunos, extranjeros que obviamente no eran hebreos. Ellos son los que comenzaron a quejarse contra Moisés. Ellos comenzaron a quejarse en contra de Dios y lo que hicieron fue influenciar sobre el pueblo de Israel. Pronto, se escucha feo este micrófono. Gracias. De pronto ya no era solamente los extranjeros quienes murmuraban contra Moisés, sino que ellos mal influenciaron y también ahora ya los israelitas también estaban murmurando contra Moisés. La mala influencia trajo graves consecuencias. Ya estudiamos, muchos murieron a causa de esa rebeldía que se levantó en aquel pueblo de Israel. En el capítulo 12 hemos visto la que se rebeló contra Moisés. ¿Quién fue? Su hermana, nada más ni nada menos. Su hermana María, que mal influenció sobre Aarón. Y fueron los dos hermanos mayores de Moisés los que se rebelaron en contra de él. Consecuentemente, María quedó leprosa y María estuvo 7 días fuera del campamento de Israel. En el capítulo anterior, que hablamos 2, 13 y 14, son los 10 espías lo que mal influenciaron sobre los israelitas. A causa de eso, Dios dijo, 40 años andarán por el desierto. A causa de eso, murieron esos 10 espías que mal influenciaron sobre el pueblo de Israel. Y muchos más. Entonces, la rebeldía, la murmuración, la desobediencia, siempre trae víctimas, siempre trae consecuencias y en este caso también trajo, en el capítulo 16, las malas influencias trajo consecuencias. Coré, ¿sobre quién más influenció? Sobre 250 príncipes de Israel. O sea, Coré era un líder importante dentro de todo Israel. Era un líder de renombre y a causa de esa influencia lo mal utilizó y mal influenció sobre nada más ni nada menos que 250 príncipes de Israel. Como consecuencia, murieron. Esos 250 príncipes de Israel murieron. La Biblia dice, en este capítulo 16, que la tierra se abrió y los tragó vivos a los 250 príncipes. No solamente eso, sino que murieron 14.700 israelitas, consecuencia de ese pecado de rebeldía y de murmuración contra Aarón y contra Moisés. 14.700 murieron y no murieron más. ¿Sabe por qué? Por la intervención de Moisés. Si Moisés no hubiera intervenido, serían mucho más que 14.700 los israelitas que hubiesen muerto a causa de esta rebeldía y de esta desobediencia que Coré sembró en el corazón de la gente. Para hacer rápidamente, ¿qué puso Coré en el corazón de la gente? Para que usted tenga una idea. Versículo 12, por ejemplo, váyase. Versículo 12, ¿qué dice? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Versículo 12, capítulo 16. Moisés, líder de Israel, mandó a llamar a esa gente. Pero ellos ya tenían su corazón manchado a causa de la mala influencia de Coré. Y como ellos estaban bajo ese espíritu maligno, dijeron, no iremos allá. ¿A quién le desobedecieron? A Moisés. Al desobedecer a Moisés, ¿a quién le desobedecieron? A Dios.
Por eso desagradó tanto a Dios todo eso. Fíjese lo que dice el versículo 13. Y ya estamos saltando. ¿Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para que hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ese es lo que puso en el corazón de la gente, Coré. Puso en el corazón de que Moisés estaba enseñoreando de ellos. Fíjese cómo trabaja el diablo. ¿Quién puso en el corazón de Coré esto? Satanás. ¿Quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Te enseñoreas de nosotros? Y en realidad Moisés lo único que estaba haciendo es lo de Dios. Moisés estaba ahí, ¿sabe por qué? Él no quería estar ahí, Moisés no quería. ¿Recuerda usted que 5 veces se excusó Moisés para ir a libertarle a los israelitas? 5 veces. Moisés no estaba ahí porque él quería. Él estaba por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios estaba liderando a Israel. Por un llamamiento santo él estaba ahí. No por ocurrencia personal, no porque a él le gustaba supuestamente dar órdenes, porque algunos piensan que el servicio a Dios es dar órdenes. No es eso. No saben lo que es el servicio a Dios. Algunos piensan que el liderazgo es privilegios y un montón de cosas. No saben lo que es el liderazgo. Entonces ellos estaban misionando algo que no tenían idea de lo pesado que era llevar esa carga. Entonces le dicen, ¿te enseñarás de nosotros? Y Moisés no se estaba enseñoreando de ellos. Moisés lo único que estaba haciendo es cumplir lo de Dios. Y lo único que hacía él, bajaba las órdenes que venían de Dios, y son las órdenes que daba el pueblo. O sea, ¿contra quién se estaban rebelando? ¿Contra Moisés? ¿Se estaban rebelando contra Aarón? No, se estaban rebelando contra Dios. Por eso es que lo que sucede acá, Dios le desagrada estas cosas. Dios no está a favor de estas cosas. Por eso es que mucha gente murió como consecuencia de este pecado. Coré era un líder de Israel. Los 10 espías que me anunciaron eran líderes de Israel, señores. Y creo, como normalmente, casi siempre en los martes yo abro para obreros y líderes. Y vuelvo a decir lo que dije el martes pasado. Este era un importante líder y usó esa influencia para mal. Nosotros, los cristianos, debemos ser muy cuidadosos en el caminar cristiano. Y mucho más si somos líderes. Si somos líderes, debemos caminar con mucho más cuidado, con mucho más prudencia, con mucho más. Un creyente común, no hay comunes, pero póngale comunes para que usted me entienda, tiene que caminar con mucho cuidado, ¿sí? Así dice la Biblia, que hay que cuidar la salvación, este camino, hay que caminar con mucho temor, con temblor. Pero un liderazgo todavía con mucho más temor y con mucho más temblor. Debemos caminar con mucha prudencia, sea prudente en su caminar, sea prudente en sus palabras, sea prudente en sus decisiones. Camine con mucho cuidado. Un líder debe tener mucho equilibrio emocional. Repito, un líder tiene que tener mucho equilibrio emocional. Un líder tiene otro tipo de responsabilidades. Debe tener un mayor discernimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas que haga le puede afectar no solamente a sí mismo, sino que puede afectar a un montón de gente. ¿Sí? Las cosas que hizo Coré, no solamente que se murió él, sino que 250 príncipes fueron tragados por la tierra. 14.700 murieron a causa de él dejarse engañar por el enemigo. ¿Me entiende? Esa es la mala influencia que los líderes no debemos utilizarlo mal. Porque no solamente trae consecuencias para nosotros, sino que trae consecuencias para gente que con una mente pequeña se deja manipular y se deja mal influenciar. Debemos tener cuidado. Repito, líder que está acá, obrero que está acá, sea sabio. Si usted quiere ir al infierno, váyase usted, pero no acarree con usted a otras personas al infierno. Dicho de otra manera y de una manera más clara. Amén. Vamos ahora sí, nos vamos a detener en lo que es el capítulo 17 de la palabra de Dios en este día.
¿Me entendió lo que hablé o no? ¿Me entendió? ¿Amén? ¿Fue claro? O si no, le explicamos de nuevo. O si no, explica Isaías. Bueno, vamos al 17. Dios en este capítulo 17 toma una decisión. Toma la decisión de hacer algo para terminar con todas estas rebeliones que de todos estos capítulos atrás lo estamos viendo. Dios se decide hacer algo como para que el pueblo en su conjunto no tenga dudas de que al que Dios llamó para ese ministerio era a Moisés y no a otro, sino a Moisés. Dios decide hacer algo para que todo el mundo entienda en Israel que el sacerdocio era para Aarón y para nadie más, sino que solamente para Aarón. Dios aquí entonces se determina a hacer algo para terminar con todas estas rebeliones, con todas estas murmuraciones, con todas estas cosas que estaba trayendo grave consecuencia a Israel. Entonces, ¿qué hace? La vara de Aarón florece, tiene el título. Estrellita, por favor, del 1 al 5. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amén. Entonces Dios le ordena a Moisés. Todo lo que hacía Moisés era por orden de Dios. Lo que hablamos en el capítulo anterior. Lo que hacía Moisés era porque Dios le ordenaba. Y lo que le ordenaba, eso hacía con el pueblo. Era el canal donde bajaban las indicaciones de Dios. Y Dios aquí le ordena a Moisés que tome, ¿cuántas tribus de Israel había? ¿Cuántas tribus son? 12. 12 tribus de Israel. Una de esas 12 tribus, ¿cuál era? La tribu de Leví. Exactamente. Tiene que ser negro, como el tío y como el primo. Que tome 12 varas. Una vara por cada príncipe. Es decir, que tome la vara del príncipe de la tribu de Judá, la vara del príncipe de la tribu de Rubén, la vara del príncipe de la tribu de Benjamín, 12 varas. Y que ponga en cada una de esas varas el nombre de ese príncipe. Y que tome la vara de Aarón y que ponga el nombre de Aarón en esa vara. La vara era emblema de autoridad. Siempre fue como un emblema de autoridad, de distinción que tenían los príncipes. Entonces le dice: toma esas 12 varas. ¿Y qué dice Dios? Florecerá de esas 12 varas, va a florecer solamente una. Va a florecer, dice la Biblia, la vara del varón que yo escojas. A ver, quiero que me entienda, porque a veces soy medio bruto. Yo quiero que usted me entienda. Lo que Dios está haciendo acá es que todo el mundo sepa que el sacerdocio estaba sobre Aarón, que el liderazgo estaba sobre Moisés, que fue Dios quien le puso a ellos en ese servicio santo. Entonces dice: tomen cada uno una vara, tráiganlo, pongan su nombre, y dice: va a florecer la vara del varón que yo escoja. Dios, a través de esto, ¿qué se proponía hacer?
despejar todas las dudas que podría existir en el pueblo de Israel. Dios quería confirmar el sacerdocio. Por eso, una sola vara iba a florecer. Para confirmar el sacerdocio de Dios, ¿qué iba a hacer? Esa vara iba a florecer de una manera sobrenatural. Las otras varas seguirían así como están, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, nada extraordinario. Pero la vara del varón que él escogió para el servicio iba a florecer de una manera sobrenatural. O sea, no sería trabajo de un hombre, sino sería una obra de Dios, algo extraordinario, algo sobrenatural. Y todos, después de ese milagro de Dios, estarían seguros, porque así como Dios haría diferencia de esa vara con las otras 11, así era la diferencia que Dios hacía con el varón que eligió para el sacerdocio. Después de esto ya nadie podría negar el sacerdocio de Aarón. Y de hecho se cumplió, porque Dios cumplió el propósito porque después de aquí en adelante ya nadie dudó ni nadie hizo nada en contra del sacerdocio de Aarón. Esta prueba que Dios le hizo fue más que suficiente y ya no vemos más a nadie ambicionando el sacerdocio que Dios colocó sobre Aarón y sobre sus descendientes. Versículos 6 y 7. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Amén. Esto era algo trascendental, no era un tiempo común. Yo quiero que usted se meta en esta situación, que trate de meterse en ese día. Les recuerdo que hasta aquí, hasta el versículo 6 y 7 que leyó Estrella, había ciertas dudas acerca del sacerdocio de Aarón. Es decir, que todo entregaron sus varas con la expectativa de ¿qué? De que sea su vara la que florezca, ¿sí o no? O sea que yo me imagino que cuando Moisés le dio la orden, cada príncipe agarró su vara, la hermoseó, la preparó, puso su nombre con la mejor letra. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de que esa sea la vara que florezca. Había duda sobre el sacerdocio de Aarón. Entonces, cada uno, mientras tal vez incluso le oraban, Señor, que esta vara florezca. El príncipe de Rubén, Señor, que esta vara florezca, y lo hermosearon, colocó su nombre con el deseo de que sea la vara que florezca. Pero la Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos algo que está en contra de su voluntad, Él no nos oye. O sea, que el príncipe de Rubén, el príncipe de la tribu de Judá y de todas las tribus que usted ya conoce, por más oración que le haga a esa vara, ¿Dios le escuchaba? Porque la duda no era de Dios, la duda era de ellos, ¿me entiende usted? Dios no tenía dudas acerca de quién era el sacerdote. La duda era de ellos. Y ellos estaban orando en contra de la voluntad de Dios. Entonces ellos seguramente le oraban, Señor, que sea esta vara la que florezca, y yo te voy a servir, y yo voy a ser un gran sacerdote, y voy a ser mejor que Aarón, y mis hijos serán mejor que los hijos de Aarón, y vamos a ser mejores nación, y todas esas cosas. Pero Dios no le escuchó. Entonces llega el momento y ellos con mucha expectativa, los 12 príncipes se juntan, traen las 12 varas, se lo entregan a Moisés. ¿Y Moisés dónde pone? En el lugar santísimo. Eso dice la Biblia, versículo 6 y 7. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Moisés puso las 12 varas allá.
Y ahí quedaron ellos esperando a ver cuál posible. No había posibilidad que en realidad florezca ninguna vara. Pero Dios se encargó de hacer un milagro extraordinario y dice la Biblia que la vara de Aarón floreció por milagro de Dios. Dice que la vara reverdeció, es decir, que cobró vida de Dios, no hay otra. ¿Qué dice la Biblia? Que echó flores, o sea, en poco tiempo había flores que hermoseaban esa vara y que echaban un hermoso perfume. ¿Qué más hizo esa vara? Arrojó renuevos, retoños, y ¿qué más? Produjo almendras, o sea, frutos. ¿Cómo? De una manera sobrenatural. Dios estaba confirmando algo. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios va a confirmar muchas cosas. Yo creo que llega el tiempo de Dios y Dios está guiando increíblemente todas estas enseñanzas. Y creo afirmativamente que Dios en este tiempo se va a encargar de confirmar muchas cosas. Pero las cosas no lo hará el hombre, las cosas lo hará Dios. De una manera humana, sino de una manera sobrenatural, así como lo hizo en este momento, así como lo hizo en ese día. No sería la inteligencia de Aarón, no fue la sabiduría de Aarón, no fue la capacidad de Aarón para limarle bien a esa vara, sino que simplemente fue por un milagro de Dios, nada más. Porque Dios lo que quería hacer es confirmar las cosas. Diga conmigo, confirma, Señor, todo. Ore a Dios conmigo también. Dios es Dios, yo sé a quién le estoy sirviendo, yo sé a quién he creído, diría el apóstol Pablo. Glorias a Dios. Versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Tomaron cada uno sus varas. La otra tribu agarraron su vara y estaba exactamente igual. Ningún cambio, ninguna diferencia. Le miraban y miraban del de Aarón, florecido el de Aarón. Estaban secos y cuando fueron a buscar, seguían secos. Ningún cambio, ninguna diferencia. Seguían secos, seguían igual. Pero, ¿qué hizo Dios? Ellos miraron la vara de Aarón, decía Aarón, todo lo que usted ya vio, todos los frutos que tenía. Cuando Dios decide intervenir, hermanos, no hay rebelde que no pueda negar la bendición de Dios sobre alguna persona. Cuando Dios decide intervenir, no hay incrédulo que pueda negar lo de Dios en sus llamados, en sus ministros. Dios estaba honrando a Aarón, Dios estaba honrando su ministerio y Dios estaba confirmando las cosas que Dios ya tenía de antemano planificado para él. Y ya nadie, se le fue la duda a todos dudaban, ¿será que Aarón, será cosa de Moisés nomás que le puso a este como sacerdote? Si yo soy igual que él, ¿qué diferencia? Él es negro, yo soy negro, él tiene el pelo quisca, yo también. ¿Cuál es la diferencia? Yo también puedo ser sumo sacerdote. Pero Dios estaba haciendo algo. No, Dios estaba indicando sobre quién estaba el sacerdocio. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés:
vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Dios no sé qué hace, toma esa vara y le dice a Aarón, ponga otra vez en el arca del pacto o arca del testimonio. Ponelo adentro, ¿para qué? Para que en el futuro, si alguna persona osa, se le ocurre pensar lo mismo que esta generación, ellos puedan tener la evidencia, la clara evidencia de que Dios en su infinita sabiduría eligió a esa familia para el sacerdocio, para el servicio de Dios. Versículo 11 al 13. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Gracias, Estrella. Alan, por favor, acompáñame. Fíjese cómo ellos cambiaron. A ver, los israelitas no tenían término medio, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerda que el capítulo anterior nosotros vimos cuando Dios le decía, avancen? Los israelitas aquí dijeron, volvamos a Egipto. ¿Fue así o no? Dios le decía, avancen a la tierra prometida. Y ellos ya designaron un capitán, ¿para qué? Para volver para el otro lado, para Egipto. Cuando Dios dicta la sentencia de los 40 años, dice, entonces Dios le dice, vuélvanse para Egipto, en esa dirección. Y ellos que dicen, no, queremos ir para adelante. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Hasta hace unos minutos atrás, ellos todos se creían capaces de ministrar en las cosas santas, todos. Cualquiera de esos 12 príncipes, ellos se sentían capacitados para ser los sacerdotes de Israel. Todos ellos pensaban que el sacerdocio podía caer sobre su familia y que todos podían ser sacerdotes, todos podían ejercer ese ministerio, todos. No solamente los príncipes, sino que las tribus también. ¿Por qué solamente Aarón puede hacer ese servicio? Nosotros también podemos hacerlo. Entonces ellos pensaban que tenían la capacidad para hacerlo. Hasta hace minuto atrás. ¿Y ahora qué hacen? Ahora ellos hablan pensando que nadie puede acercarse al tabernáculo sin ser consumidos. Hasta recién pensaban que podían ministrar las cosas santas. Y ahora dice, no se puede acercar a nadie. Vamos a morirnos todos ahí si nos acercamos al santuario. Recién eran capaces de hacerlo. Y ahora ni cerca, porque iban a ser consumidos por el fuego de Dios. No tenía término medio esto, israelitas. O estaban muy animados o estaban muy desanimados. En ambos casos estaban equivocados. La verdad era que Dios había elegido a personas, algunas personas, como la familia de Aarón, para que puedan ministrar en las cosas santas de Dios. Y otras personas no. Repito, algunos tenían ese ministerio de poder ministrar en las cosas santas de Dios, y hay otros que simplemente no tenían ese ministerio de ministrar en las cosas santas de Dios, pero tenían otro tipo de actividades, tenían otros ministerios. Unos podían hacer una cosa, otros hacían otra cosa, otros tenían otra cosa y otros tenían otra cosa. Ya estudiamos eso en los capítulos anteriores, allá del principio. Cada uno tenía ministerio y responsabilidad que Dios mismo se le había entregado. Todos eran importantes. Todos eran necesarios.
Cada uno cumplía un rol fundamental en esa organización como nación santa. Pero Dios diferenció, uno una cosa, otro otra cosa. Al día de hoy también. Usted desarrolla un ministerio que es importante también. Ese ministerio que usted tiene lo recibió de Dios. No pueden ser todos pastores. No pueden ser todos profetas. No pueden ser todos maestros. No pueden ser todos administradores. No pueden ser todos líderes. Cada uno recibió un ministerio, todos. Desde Rocío, que es la creyente más nueva que tenemos acá en la iglesia. Cuando Dios le llamó a Rocío, lo llamó con un propósito. Rocío tiene un ministerio de parte de Dios. Dios colocó una gracia especial sobre ella. Y así en cada uno de nosotros, Dios depositó algo, una capacidad para que seamos importantes dentro de la obra de Dios. Y cada uno debe cumplir fielmente con su ministerio. Cada uno debe cumplir fielmente con el ministerio dado por Dios. La Biblia compara a la iglesia como un cuerpo. Como un cuerpo. Cada uno de los miembros de ese cuerpo cumple una misión específica, una misión puntual y que es muy importante. Todos ellos. E incluso dice Pablo que los miembros que parecen los más débiles o los menos vistos, por decirlo de alguna manera, son los más necesarios. Todo servicio a Dios es importante. Y Pablo, en la orientación del Espíritu Santo de Dios, dice que los miembros que parecen los más débiles o los menos vistos son los más importantes. Es decir, que cada uno realiza una tarea única, importante, fundamental en la obra de Dios. Cada uno debe servir al Señor con alegría, sin mirar por lo que hacen los demás. Yo en mi oración de esta tarde, antes del culto, oraba para que la iglesia no pierda la alegría en el servicio. Que la iglesia no pierda la alegría de servirle a Él. Que no pierda ese sentido de privilegio que tiene de servirle. Que lo poco o lo mucho que hagas, según a sus ojos, lo hagas con una profunda alegría. Y cada uno, usted, yo, debemos servir con alegría al Señor, sin mirar por lo demás. Debemos servir al Señor con responsabilidad. Si otros no lo hacen, hágalo usted. Usted sí cumpla su ministerio con alegría. Usted sí cumpla su ministerio con responsabilidad. Si otros son irresponsables, usted sea responsable. Cada uno debe servir a Dios con amor, haciéndolo como para el Señor. Cada uno debe servir en lo suyo con excelencia, de acuerdo al tamaño de lo que Dios es y significa para usted. Si Dios para usted es grande, es lo mejor, es lo más maravilloso que le pasó en la vida, entonces usted le va a servir con excelencia, le va a ofrecer lo mejor de usted. Porque si usted le está dando la sobra, le está dando lo menos, entonces Dios para usted significa muy poca cosa. Pero si Dios es lo más importante para usted,
Dios es lo más maravilloso que le pasó en la vida. Es lo más glorioso que pudo experimentar en su vida. Entonces le puedo asegurar que usted ofrecerá la excelencia para ese Dios maravilloso. En todos los sentidos, en cada servicio que lo hace. Usted debe cumplir su ministerio sirviendo en el temor del Señor, agradándole en todas las cosas a Él. Usted el servicio debe hacer para Él, su ministerio, Él lo llamó. Y a Él es quien debe agradarle. No ambicione lo de los otros. No ambicione el ministerio que tiene el otro. Sirva en su ministerio. Sirva en lo que Dios le dio a usted. Porque eso que está haciendo es muy importante. Por ejemplo, hermana Dominga hace este trabajo, precioso trabajo, trae el agua acá. La hermana Dominga debe hacerlo con amor, con mucha alegría. Yo creo que así lo hace, ¿o no, hermana Dominga? La hermana Dominga no está diciendo yo quiero ser el pastor de la iglesia. Hace este trabajo, lo hace con alegría, viene tempranito, prepara todo, nadie lo ve. Es importante, es maravilloso, vale para Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender a través de la enseñanza de hoy? Que Dios está a favor del orden establecido, Dios está a favor del orden divino, que Dios respalda a los suyos, cada uno en su ministerio. ¿Por qué se murió Coré? ¿Por qué le tragó la tierra vivo a él y a 250? Porque mientras él hacía lo que era suyo, Dios le respaldaba en eso. ¿Me entiende? Mientras Coré, porque Coré era de las tribus de la familia de los coatitas, y mientras él se encargaba de hacer ese trabajo, Dios estaba con él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Él qué tenía que hacer con toda esa familia? Acarrear el arca del pacto, la mesa de la proposición, el altar del incienso, el candelabro. Ese era su trabajo, junto con toda esa familia. Y mientras él hacía lo que tenía que hacer, lo que Dios le indicó que haga, Dios también le respaldaba en su ministerio. ¿Me está siguiendo? Dios le respaldaba en su ministerio, él estaba contento. Dios le miraba a Coré, wow, Coré, qué bueno. Coré está haciendo lo que yo le indiqué que haga. Te felicito, Coré, estoy contento contigo, qué buen trabajo que estás haciendo. Pero cuando Coré quiso hacer el trabajo de Aarón, porque Dios es el que pone los ministerios y Él respalda cuando cada uno está en donde Dios le colocó. Por eso, señores, disculpen, por ahí me sale señores, tengo todavía el milico adentro, a veces me estoy orando porque tengo que arrancarme, pero me cuesta mucho. Por eso por ahí me sale señores. Acostumbrado a estar delante de soldados, soy instructor de soldados. O era en mi vieja vida. Por eso por ahí me sale. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer y hagámoslo como para el Señor y hagámoslo de la mejor manera, porque es ahí donde la bendición de Dios estará. Porque mientras hermana Dominga haga esto, y para algunos tal vez sea pequeño, pero está haciendo lo que Dios le indicó y lo hace, y Dios está feliz con lo que está haciendo. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Póngase de pie, por favor.
Dios está a favor de estas cosas, entonces de su orden. Dios está a favor del orden establecido. Dios está a favor de la unidad. Dios está a favor del respeto, de la obediencia, de la sujeción. Dios está a favor de todas estas cosas. Entonces nosotros como servidores del Señor Jesucristo debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos. Debemos tener mucho cuidado en lo que decimos. Debemos tener mucho cuidado cómo estamos influenciando en lo demás. Termino porque después ya no se habla más de esto por un tiempo. Sea de buena influencia para la iglesia del Señor Jesucristo. No sea de mala influencia, como todos estos personajes que lo hemos visto, que lo que hicieron fue traer daño a Israel. Traer daño a Israel a través de mal influenciarlos. Por algo está escrito en la palabra. ¿Sabe por qué está escrito esto? ¿Sabe por qué está escrito? Para que aprendamos. Está escrito para que aprendamos. Porque las cosas que están escritas se escribieron, dice la Biblia, para nuestro beneficio. Porque las cosas que se escribieron para tu beneficio. Para que aprendamos de los errores de los demás. Para que aprendamos de los ejemplos buenos de los demás. Para que aprendamos de los aciertos de los demás. Seamos inteligentes. Imitemos las cosas buenas. Y de los malos ejemplos también aprendemos para no imitarlo. Que el Señor nos ayude a cada uno de los que estamos acá para que seamos de buena influencia para el pueblo de Dios. Buena influencia para el pueblo de Dios. Buena influencia para el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy cerrando esta enseñanza. Quiero rogarte por tu iglesia que está presente en este lugar, para que tú, Señor de la gloria, los esté ayudando y nos estés ayudando a cada uno en el servicio que desarrollamos para ti. Que cada uno lo hagamos con amor, lo hagamos con alegría, lo hagamos con excelencia, lo hagamos en el temor de tu nombre. Que cada uno pueda cumplir eficazmente con el ministerio que tú le has dado. Señor, que si hay personas desanimadas, que hoy tú los animes a seguir adelante. Si hay personas que están sin fuerzas para continuar con su ministerio, tú hoy los dé la fuerza necesaria para continuar con ese ministerio. Si hay personas, Señor, que vinieron tal vez con las últimas energías, pero que hoy reciban algo extraordinario de ti, que al salir de este santo lugar, Señor, se vayan con sus fuerzas renovadas, con sus fuerzas fortalecidas, con el deseo, con la inyección anímica que necesitan para seguir haciendo tu obra. Mi Padre amado, en el nombre de Jesús yo te pido y te suplico por cada servidor de tu nombre que está aquí en este lugar, para que las personas que todavía no han encontrado su lugar puedan encontrar su lugar en la congregación y puedan servirte. Que ninguno se sienta un espectador en la iglesia, porque tú lo llamaste a cada uno para que sean protagonistas, para que con algo puedan ser útiles en tu reino. Tú le depositaste algo especial en su corazón, en sus manos. Y yo te pido para que ninguno de aquí, Señor, sea simplemente un espectador, sino que cada uno de los que estamos aquí decidamos servirte en lo que tú nos has dado. Sí, Señor, sí, mi Padre, en el nombre de Jesús yo te estoy pidiendo para que, no solamente por los que están aquí, sino por la iglesia en su conjunto, ayúdanos a trabajar ordenadamente, ayúdanos a trabajar en obediencia, ayúdanos a trabajar como corresponde, como te agrada a ti, para que tú estés confirmando el propósito que tienes con esta congregación. Yo quiero rogarte, yo me uno en oración con los que están aquí en este tiempo, en este día, que tú confirmes el ministerio que tú tienes para con nosotros en este lugar. Así como lo hiciste con Aarón aquel entonces, yo te pido, Señor,
que tú confirmes tu propósito con nuestra institución, tú confirmes tus propósitos con nuestras vidas, con nuestro ministerio, que tú confirmes, Señor, y para que esta iglesia florezca de una manera sobrenatural, no por obra de los hombres, sino por una obra sobrenatural. Confirma, Señor, tu obra aquí en Barranquera, confirma tu obrar aquí en este barrio La Toma, confirma tu obrar aquí en la provincia del Chaco, para que de este lugar tú levantes una generación poderosa y que tu nombre sea glorificado a través de este lugar. Señor, yo no confío en mi capacidad, estoy confiando en ti. Necesitamos una confirmación de tu parte para que la gente, Señor, pueda entender que realmente que tú nos has llamado con llamamiento santo, que somos tus siervos, Dios amado, que tú tapes la boca de aquella gente que habla sin sentido, que murmura sin sentido, que no sabe lo que está diciendo. Tenga misericordia de ellos, oh Dios, y ayúdanos a nosotros a seguir adelante para la gloria de tu nombre. Tenga misericordia, Dios. Como te era al principio, yo bendigo a todas esas personas y que tu misericordia sea con cada uno de ellos para la gloria tuya, mi Dios. Amén y amén, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, amados pueblos. La iglesia recibe diciendo, lo estamos viendo el martes que viene en el nombre de Jesús.